se hace es desestimar los recursos. En el caso del jefe de policía, pues porque nos ajustamos a la normativa y es un procedimiento totalmente legal y totalmente permitido, que está plenamente justificado y que además no significa que se designe esa persona inmediatamente, sino que ahora, una vez que ya se ha cambiado la RPT y el procedimiento de provisión es libre designación, se iniciará el proceso que corresponda, que en este caso será un concurso de méritos. Pero en cualquier caso siempre el equipo de gobierno es el que tiene la potestad de decidir quién es el jefe de policía del ayuntamiento. Me parece que es lógico y además se hace así en la mayoría de los ayuntamientos y lo permite la legislación, con lo cual tiene poca discusión. Y en cuanto al recurso interpuesto por el Partido Popular y por una persona interesada, pues bueno, más allá de que ellos quieran continuar con esta guerra sin sentido en contra de los trabajadores del Ayuntamiento de La Carolina, lo cierto es que ha habido negociación y lo cierto es que esta alcaldía y este equipo de gobierno no da un paso si no es previamente negociado con los trabajadores y con los representantes de los trabajadores de este ayuntamiento. Y como eso está plenamente acreditado en el expediente, las actas están firmadas por todos los que asistieron a las reuniones y están subidas al expediente, pues bueno, si el señor Gallarín tiene ganas de enfrentarse a los trabajadores del ayuntamiento, pues allá él con sus acciones. Desde luego nosotros siempre vamos a estar al lado de los trabajadores de este ayuntamiento y desde luego vamos a intentar hacer lo que ellos nunca tuvieron valor a hacer, que es sacar adelante esa RPT que aprobaron y que nunca fueron capaces de aplicar. Así que por 9 votos a favor, 1 abstención y 6 votos en contra, desestimamos los recursos interpuestos contra la modificación de la RPT. Y yo simplemente para puntualizar, señor Gallarín, los portales nunca se pueden ocupar, así lo establece la ordenanza. Entonces, ni con permiso ni sin permiso, las vías de acceso nunca se pueden ocupar por una terraza. De hecho, es que no solamente es que se aclare toda la terminología y toda la casuística que se da en este pueblo en relación con las terrazas y cuándo es necesario permiso de la comunidad y cuándo no es necesario, qué distancias se tienen que mantener siempre para permitir el paso de los peatones, que se garantiza absolutamente que haya paso y que no se corte ninguna vía. Se regula mediante planos, que no se había hecho antes, cómo se tiene que instalar una terraza cuando está en el acerado, cómo se tiene que instalar una terraza cuando está en parte de la vía pública. Y aquí tiene usted los planos, que es que se han quedado solamente en la normativa y en el articulillo y en la media hora. Y la media hora esa era lo que iba a dar el debate y se la ha quedado ahí, que la hemos retirado nosotros porque no era una propuesta del equipo de gobierno. Eso nunca ha sido una propuesta que haya salido de este equipo de gobierno, porque aquí estamos para ayudar, no para fastidiar a los hosteleros de este pueblo, y para que haya una convivencia pacífica entre los vecinos que soportan una terraza y los hosteleros que tienen que explotar su negocio y que tienen derecho a tener una terraza. Entonces, esa media hora ya la ha dejado usted sin argumentos, pero si usted se mira lo que complementa la ordenanza, verá que está perfectamente definido la distancia a la fachada, que los portales de acceso se queden libres, cómo se tienen que quedar ubicadas las mesas, los veladores, cómo se queda la zona de aparcamiento, todo, absolutamente todo definido para que no haya ningún problema y no se invadan las calzadas ni se dejen las zonas de aparcamiento sin poder ocupar los aparcamientos correspondientes por los vehículos. Todo, absolutamente todo está aquí definido. Sí, señora Adán, usted dirá que no, claro, como usted esta ordenanza le ha dado bastante problema y no ha sido capaz de modificarla, pero la realidad es que se especifica todo para que no haya ningún problema y de hecho es que si surge algún problema a raíz de esta modificación, pues nos volveremos a sentar aquí y se solucionarán los problemas que haya. Pero lo que se hace precisamente es recoger las quejas de vecinos y recoger las quejas de hosteleros y tratar de darle una solución viable. Y en ningún caso lo que ustedes dicen de los portales de acceso es que eso no se ocupaba ni antes ni ahora. La fachada, señora Adán, no interrumpa usted cuando yo esté en el uso de la palabra, señora Adán, que no lo tiene usted. Yo me puedo dirigir a quien yo considere en el uso de mi palabra. No, señora Adán, usted no está en el uso de la palabra y no puede contestar. Usted no puede contestar, señora Adán. No puede, ni por alusiones, señora Adán. Usted no está en el uso de la palabra. Claro. Sí, que estamos hablando nosotros ahora. Un carácter complicado, no, señora Adán. Estoy en el uso de la palabra. Yo comprendo que les moleste lo que yo les digo, si es que no les gusta. No les gusta, yo no miento, señora Adán, no les miento. Usted no ha sido capaz de regular esta ordenanza, de solucionar esta ordenanza, y usted ha ido a por los hosteleros de este pueblo y a fastidiar a unos hosteleros más que a otros, y esa es la realidad, señora Adán. Y a fastidiar a los hosteleros de este pueblo, porque usted no ha sido capaz de traer estas modificaciones que daban problemas a los hosteleros de este pueblo y que daban problemas para la convivencia pacífica en este pueblo. No ha sido capaz nunca de hacer ninguna aportación, ninguna aportación. Y, señora Adán, segundo aviso, señora Adán, segundo.
Segundo aviso, señor Adán. Luego dice que somos déspotas cuando usted interrumpe constantemente. Bueno, señor Adán, vamos... Eso no lo he dicho. Señor Adán, ¿no está usted en el uso de la palabra? Pues no diga lo que yo no he dicho. Madre mía, esto es increíble, ¿eh? Usted no tiene educación ninguna, perdone, no tiene usted... Usted no tiene educación ninguna. Bueno, en cualquier caso, nosotros lo que traemos aquí es una modificación que viene a dar soluciones a los problemas que se nos han ido planteando durante estos 3 años de gobierno en cuanto a la hostelería y en cuanto a la convivencia pacífica con los vecinos, que tienen que soportar el ruido y las molestias de una terraza. Y precisamente lo que se hace es regularlo todo para que se cause el menor perjuicio posible, siempre respetando la libertad de la actividad económica que tienen derecho a ejercer los hosteleros de este pueblo. Esa es la realidad. Venimos a solucionar problemas. Y como ustedes lo de la media orilla se le ha quedado ahí, que no han podido tener ese debate porque lo han dejado ahí, pero como saben perfectamente que eso no es una propuesta nuestra, que eso fue una propuesta que hizo el técnico para mejorar la ordenanza, pero que la que nosotros mismos no estamos de acuerdo y por eso lo hemos retirado, pues ya se le ha quedado un poco el debate, pues ahí un poco se le ha caído el debate, se le ha caído y ya no tienen excusa, pero decirlo de los portales y decirlo de las fachadas, ahí tienen los planos, mírenselo, miren cómo tienen que quedarse las terrazas y se respetan todos los, y se intenta conciliar la vecindad con el derecho a la hostelería. Y ya está, si es que no hay más, si es que esto no tiene mayor debate. Así que manifieste usted el sentido de su voto. En cualquier caso, yo creo que le hemos aclarado suficientemente cómo queda la ordenanza. Portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señora presidenta. Respondiéndole al señor Rodríguez, decirle que quien ha traído esta propuesta a este pleno, o esta propuesta nace nuevamente del colectivo de los hosteleros, que nos piden al Ayuntamiento de La Carolina que seamos sensibles con su problemática, con su situación, y nosotros, como no puede ser de otra forma, porque no entendemos el gobernar de otra forma que no sea de la mano de nuestros vecinos y nuestros ciudadanos, pues lo que hemos hecho es ver la posibilidad de esa rebaja en la tasa, rebaja que recuerdo que es del 50%, o sea que no estamos hablando de una rebaja ni de un 10, ni de un 3, ni de un 4, ni de un 40%. Entonces, creo que bueno, que en este caso nos toca felicitarnos a todos, pues, porque hemos conseguido hacer un buen trabajo que se lleva haciendo ya. Esto quizás es el culmen de 2 años de relación muy estrecha con los comerciantes y con los hosteleros de este pueblo, que mi compañera Pilar Palomares pues se ejemplifica perfectamente. Ya se vio captar todas y cada una de esas necesidades y bueno, y ahora pues se ejemplifica, se materializa en lo que es esta tasa, que esperemos pues ayude y potencie y haga que crezca más el sector en nuestro municipio. El Grupo Socialista pues vota, como no puede ser de otra forma, afirmativamente. Gracias, señor García. Pues por contestarle un poco al señor Rodríguez. Señor Rodríguez, ¿se alegra usted de que por fin alguien haya escuchado a los hosteleros de este pueblo y haya tomado medidas que supongan un revulsivo económico para este pueblo? Nosotros llevamos 2 años y medio gobernando, usted ha estado aquí 30, casi 30, por lo menos, o 40. Ya podían haber ustedes en su gobierno del Partido Popular y en su gobierno de coalición con el Partido Popular, podían haber adoptado medidas que favorecieran la hostelería de este pueblo. Pero los que hemos adoptado medidas que favorezcan la hostelería de este pueblo ha sido el Grupo Socialista. El Grupo Socialista en tan solo 2 años y medio de gobierno. Y esto ha sido, pues, fruto, como dice el concejal, como dice el portavoz socialista, pues fruto de esas reuniones que hemos mantenido, como mantenemos con todos los colectivos de este pueblo, con todos, absolutamente con todos los colectivos de este pueblo. Y como somos un equipo sensible a los problemas de este pueblo, pues lo que venimos a este pleno es a solucionar los problemas que tienen los vecinos y las vecinas de este pueblo. Y como sabemos que la hostelería ha pasado por un mal momento y está pasando por un mal momento, pues consideramos que esta es una medida que viene a favorecer la economía de esa hostelería y que viene a favorecer, en definitiva, la economía de nuestro pueblo. Y igual que se adoptan medidas para favorecer la industria y bonificaciones para favorecer la instalación de empresas, pues consideramos que también hay que tomar medidas para favorecer que los hosteleros de este pueblo puedan vivir mejor y que los comerciantes de este pueblo puedan vivir mejor. Y eso es lo que hacemos, gobernar, señor Rodríguez, gobernar. Otros han tenido 30 años y no han traído estas medidas. En caso de no ser así... Señor, no creía nunca que fuese usted a llegar tan bajo como acaba de llegar. O sea, jamás en la historia de este pleno he visto faltarle al respeto a personas trabajadoras como se la está faltando usted en este momento.
cuando se han abstenido concejales de este equipo de gobierno que han trabajado en Clarkton Home cuando ha venido aquí la bonificación del IAE de Clarkton Home? ¿Qué tendrá que ver que una persona trabaje dignamente ejerciendo el derecho al trabajo que le otorga la Constitución española en una empresa con que una empresa particular, privada, solicite una bonificación de un impuesto que regula este ayuntamiento? ¿Qué tendrá que ver? Ustedes acaban de caer bajísimo, bajísimo. Una falta de respeto absoluta, absoluta. Aquí se aprueban cosas de Gestagua y la hija de ese señor trabaja en Gestagua. ¿Qué tendrá que ver que su hija trabaje en Gestagua, que tiene todo el derecho del mundo a trabajar en una empresa privada, con que este ayuntamiento adopte medidas que le otorga la ley? ¿La voz del Grupo Socialista? Muchas gracias, señora presidenta. Bien, bueno, pues Biolan es una empresa de nueva creación, que ha creado empleo, nada más llegar ha creado empleo, que ahora presenta 2 proyectos para generar nuevo empleo, para consolidar su planta, para mejorar sus instalaciones y que necesita del apoyo de la Administración para que todo vaya pues, según sus planes. Es evidente que la necesidad del Ayuntamiento es recaudar también dinero, pero entendemos que es mucho más necesario la generación de empleo, y si desde la Administración podemos apoyar a las empresas para que generen empleo, nosotros apoyaremos a las empresas siempre que podamos. Es evidente también que lo que ha pasado en Odivacar está ahí, pero quizás si no se le hubiese ayudado en su momento a Odivacar, en vez de estar en la situación que está, hubiera desaparecido. Y desde otras administraciones también se hacen estas actuaciones para ayudar a las empresas. Nosotros, desde el Grupo Socialista, estamos muy contentos de que las empresas inviertan y mejoren sus instalaciones en La Carolina. Entonces, no entendemos qué problema puede haber en este tipo de bonificaciones. La bonificación está reflejada en nuestra ordenanza, los informes técnicos son positivos y entendemos que no tiene que haber ningún problema. Con lo que, en este caso, nuestro voto pues, es afirmativo. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues para cerrar el punto, simplemente puntualizar, señor Medina, es su postura votar en contra de las bonificaciones, pero cuando a usted se le llena la boca de reindustrialización, se lo vuelvo a repetir. Yo es que no sé si es que la reindustrialización se piensa usted que es que llueven empresas del cielo. No sé, caen empresas y se instalan en La Carolina. Para que vengan empresas a La Carolina es que previamente hay que adoptar medidas, y una de las medidas que se adopta es las bonificaciones de los impuestos, y eso hace que nuestro pueblo sea atractivo para que se instalen empresas que generen empleo. En el caso de Biolan, hace ya unos meses que está funcionando, se instaló en La Carolina, compró la antigua empresa Aceite Espina, que estaba en concurso de acreedores y que había despedido a todos los trabajadores, y se volvió a comprometer con todos los trabajadores que se han incorporado a la empresa, y además está generando más empleo. Lo del señor Gallarín no tiene nombre. Lo del señor Gallarín no tiene nombre porque señalar dónde trabajan nuestros maridos, nuestras mujeres y dónde trabajan los familiares del equipo de gobierno es de no tener vergüenza, de no tener educación, y responde a otros regímenes, a otras historias, y donde se señalaba y se marcaban en la lista a las personas que no eran acordes a la ideología de estos señores que se sientan a mi izquierda. Porque por esa regla de tres, señor Gallerino, y usted lo único que pretendía con este debate no es si la empresa está aquí, si la empresa no está aquí, que es que hay 14 empresas nuevas en La Carolina, más una nueva que acabamos de anunciar, 15 empresas. El paro ha bajado en más de 600 personas. Esa es la realidad en La Carolina, y tienen derecho a trabajar tanto los que están ahí como los que están aquí. Todos tienen derecho a trabajar en este pueblo, y usted lo único que pretendía era señalar y poner el foco en nombres, en personas que no están aquí sentadas en este pleno. Pero es que por esa regla de tres yo no tengo ningún interés directo, como usted comprenderá, ninguno, porque esto lo regulan las ordenanzas municipales. La bonificación para las empresas, para todas las empresas. Por esa regla de tres, cuando venga la bonificación del IAE de la empresa Clarkton Home, pues una de su equipo de gobierno no podrá votar porque su marido trabaja en Clarkton Home. Es que, de hecho, esta bonificación de Biolan, hay una persona aquí que es primo también de una trabajadora de Biolan, el señor Colorado, que tiene a su prima trabajando en Biolan. Es que eso no tiene ni pie ni cabeza. Es que cuando aprobemos el préstamo de iniciativas carolinenses, pues el señor Medina tampoco podrá votar. Y es que cuando vengan aquí temas de Gestagua, el señor Rodríguez tampoco podrá votar, pues nos levantamos todos y nos vamos. O cuando venga cosa de Casa Pucherete, el señor Adán tampoco podrá votar.
tampoco podrá votar cuando vengan las cosas de Casa Pucherete. Pero nosotros no señalamos, no ponemos a la gente en la lista. Eso es de verdad de otra época y esa era su única intención con este punto. Usted no habla de riqueza, ni de generación de empleo, ni de bonificaciones, ni de nada. A usted solamente le interesaba señalar y poner el dedo en la llaga donde a la gente le duele. Pero que sepan ustedes que dar los nombres demuestra lo que ustedes son. Lo que ustedes son. Y el tiempo pone a cada uno en su lugar. Del Partido Independiente. Pues muy bien, señora presidenta. Efectivamente no hace falta ninguna comisión de investigación para aclarar este asunto. Se lo voy a aclarar yo directamente. Además, quiero hacer un pequeño de historia a ver por qué hemos llegado a estos términos. En el año 1998 se realiza, señora presidenta, se realizan dos contratos, fecha 2 de agosto y fecha 29 de octubre del 2028. Entre ambas sociedades, es decir, Iniciativas Carolinenses y Canarias Andaluzas de Promociones Sociedad Limitada. En este caso, señor Gallarín, para que vea usted que no hace falta comisión de investigación, porque esto está más claro que el cardo de un asilo. Mira que el cardo de un asilo está claro, no tiene nada más que agua. Pues esto está todavía más claro. ¿Para qué vamos a hacer una comisión de investigación? En este caso, Canarias Andaluza se comprometía a construir para Iniciativas Carolinenses, Sociedad Limitada, la cantidad de 124 viviendas por un lado y 47 viviendas por otro lado de protección oficial respectivamente. Y claro, cuando una empresa hace un trabajo, lo lógico es que respectivamente gira su factura y gira lo que tiene que girar, el importe de eso. La empresa Canaria Andaluza resulta que emite una factura una vez terminadas las promociones a Iniciativas Carolinenses, Sociedad Limitada, aplicando un IVA del 4%, aplicando un IVA del 4%. Y Canarias Andaluza recibe inspecciones de Hacienda, recibe inspecciones de Hacienda a los ejercicios 1998, 1999 y año 2000. Y en dichas inspecciones, que no lo digo yo, señor Gallarín, por eso he dicho que no hace falta comisión de investigación, en dicha inspección se determina que las facturas emitidas con un IVA del 4% son erróneas. Son erróneas. Y debe haberse aplicado el 7%, pero que lo dice Hacienda, señor Gallarín, no lo digo yo, lo dice Hacienda. Por este motivo, la empresa Canarias Andaluza Sociedad Limitada generó la emisión de nuevas facturas de las promociones a Iniciativas Carolinenses Sociedad Limitada por el diferencial resultante de dichos porcentajes. Es decir, si tenía que haber cobrado un 7% y cobró un 4%, había que emitir facturas para regularizar el 3% que faltaba de IVA. Hasta aquí todo está claro, señor Gallarín. Hasta aquí está todo claro sin comisión de investigación, ¿no? Yo creo que va todo claro. Deja usted el móvil y tenga usted más educación. El problema viene, por lo que se parece, Iniciativas Carolinenses, por desacuerdo, se niega a pagar esa factura emitida por Canarias Andaluza. ¿Y sabe usted quién era el presidente de Iniciativas Carolinenses? Es que... Señor Gallarín, no interrumpa. Señor Rodríguez, continúe y no intente evitar las alusiones. Ya sé. Si ella lo sabe todo de memoria, pero le gusta que se lo digamos. El problema viene, por lo que parece Iniciativas Carolinenses, por desacuerdo, se niega a pagar esas facturas emitidas por Canarias Andaluza y la empresa en ese momento, por lo que traemos aquí, interpone una demanda de Iniciativas Carolinenses. Y aquí es donde empieza el nuevo lío de la marmota.
Yo que empieza el nuevo día de la marmota, porque ya lo vimos con la expropiación de las olivas por 4 millones de euros, y en este caso concreto, señora presidenta, en este caso concreto, lo que se hubiera solucionado pagando el IVA, por un lado, Iniciativas Carolinenses, y deduciéndolo por otro, después no llegaríamos a pleito. Y recordemos, hablamos del año 2013, con el señor Gallarín, presidente de Iniciativas Carolinenses, como alcalde, lo hizo en los estatutos, y máximo responsable de Iniciativas Carolinenses. Claro, hay una cosa que está muy clara. Hay una cosa que está muy clara para este portavoz. Es decir, Canalla Andaluza escribe una factura con su IVA, la diferencia estaba nada más que en el IVA. Es decir, que si Iniciativas Carolinenses en ese momento paga ese 3% que había de diferencia, que habían dicho los señores de Hacienda, pues usted, hoy no estaríamos aquí pidiendo un crédito. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que ese IVA es degradable. Es decir, claro, si yo pago el IVA, luego el IVA me lo descuentan a mí. Es decir, el constructor hubiese cobrado su 7% de IVA. Iniciativas Carolinenses, pues resulta que le devolverían ese IVA que había pagado a Iniciativas Carolinenses. ¿Eso es así? ¿O tiene alguien duda de que eso es así? Es que eso es así. Es decir, que todo el mundo hubiese quedado perfectamente el señor de Canalla Andaluza cobrando su IVA, Iniciativas Carolinenses recuperando luego el IVA. Y hoy no teníamos que venir aquí a hacer una operación de crédito de 166.000 euros. Esa es la realidad. Y el que no lo ve así es porque no quiere verlo. Esa es la realidad. Claro, ¿qué pasa? Por lo de siempre. Por lo de siempre, aquí somos una máquina de pagar intereses. Una máquina de pagar intereses. Es más, mire usted, aquí la situación estaba, normalmente esa operación, pues estaba en 120 y tantos mil euros, o 130.000 euros, pero claro, como aquí es que nos gusta tanto pagar intereses, y no paramos de pagar intereses, le hemos tomado un cariño a los intereses, que ya el día que no pagamos intereses no estamos contentos. Pues resulta que esos 130.000 euros se ha puesto en 36.000 euros más de intereses, o lo que es igual, 6 millones de las antiguas pesetas de interés. Y señor Gallarín, ¿lo dice usted ahora que usted no tiene la culpa? Que no hay que hacer una comisión de investigación. Porque vamos, esto mi nieto lo descifra antes que usted. Es que yo no, y encima se tiene usted la cara dura de votar en contra. Vamos, esto ya es increíble. O sea, señora alcaldesa, le ruego... estamos aquí intentando solucionar. Señor Gallarín, usted no tiene la palabra. Señor Gallarín, no interrumpa. Señor Gallarín, que usted no tiene la palabra. Hombre, déjeme usted que hable yo. Intente no faltar. Déjeme usted que hable yo. Señor Gallarín, mire usted, esto ha sido otro problema a la que usted ha cometido aquí a los ciudadanos de la Carolina. Porque los 166.000 euros no los vamos a pagar los 17 que estamos aquí. No. Lo van a pagar todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos. ¿Y esto qué cree usted? ¿Que ha sido una buena gestión la que ha hecho usted aquí? Pero mire usted, el sector catón. Si yo pago un IVA me lo tienen que devolver. Esto es el catón. Pues bueno, pues encima usted coge y vota en contra de un problema que ahora tenemos que solucionar, que ha creado usted. Que lo ha creado usted, señor Gallarín, nada más que usted. Porque usted es el presidente de Iniciativas Carolinenses. Y bueno, mire usted, luego ya cuando dice usted, yo no lo puedo entender, claro. Es que es cuestión de responsabilidad, es cuestión de mirar las circunstancias de otra forma. Yo lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro y siempre lo he defendido, ¿no? Porque si no lo hacemos así, creo que estamos completamente equivocados. Yo le haría una pregunta, no a la portavoz del Partido Socialista, no, al señor Mondejas, que de alguna forma, creo que es el responsable de Iniciativas Carolinenses, el concejal de Industria que lleva Iniciativas Carolinenses, y no porque no quiera hacerse la portavoz socialista, sino porque creo que me puede contestar y tendrá argumentos más válidos que la portavoz del Partido Socialista. Mire usted, ¿qué pasa
¿qué pasa si no aprobamos esta operación de crédito? ¿Qué puede pasar, señor concejal? Bueno, pues evidentemente. ¿Cuándo han tenido conocimiento ustedes de este problema el equipo de gobierno? Y yo me imagino que qué acción han tomado para solucionar este problema y qué problema ha creado esta sentencia. Mire usted, si no formalizamos este préstamo, señor Mondeja, ¿se puede pagar esto con dinero de caja? Si no formalizamos este préstamo, señor Mondeja, ¿podemos pagar esto con propiedades o de algún tema? Dígamelo usted. Creo que no. Creo que no. Entonces, el problema de esto que yo veo es que estamos hablando del señor Gallarín de una forma, no sé, a menospreciado esos 70 puestos de trabajo que hay ahí. Bueno, diciendo, no sé qué es lo que ha dicho, que por lo visto habéis pedido dinero allí para poder hablar el préstamo, algo de, ¿no lo he entendido así? O yo creo que es así, ¿no? Pero, mire usted, yo creo que si no tenemos la sensibilidad que tenemos que tener, precisamente con 70 puestos de trabajo, o lo que hay igual 70 familias, y que un 70 y tantos % son minusválidos, ¿con qué vamos a tener sensibilidad ya, señor Gallarín? Con nada. Con nada. Y usted, la empresa ahora mismo del Centro Especial de Empleo no será de las empresas más rentables que haya en este pueblo, porque no se está persiguiendo ser rentable, pero sí es de las más rentables en número de puestos de trabajo. Hay muy poquitas empresas en este pueblo que tienen más de 70 puestos de trabajo, muy poquitas. Y claro, por otra negligencia de usted, sí, de usted, ríase, otra negligencia de usted, pero vamos, que no lo digo yo, que eso es el catón. Otra negligencia de usted, hemos estado a punto de fastidiar a 70 familias. Y termino, señora presidenta. Mi voto va a ser favorable a esta operación de crédito, aunque por mi gusto tendría que pagar al señor Gallarín, pero bueno, voy a votar a favor. Señor Gallarín, por favor, ya está bien hoy el espectáculo que está dando usted. Deje de interrumpir, Señor Gallarín. Señor Gallarín, es que estos son consecuencias de su desgobierno y ahora tiene usted que aguantar, y ahora tenemos los demás que responder por las consecuencias de su desgobierno. Entonces es normal que le digan a usted lo que hizo mal en su etapa de gobierno, hasta el Grupo Socialista. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues como me ha hecho una pregunta, voy a intentar resumirlo un poco lo que me pregunta. Nosotros tenemos conocimiento de este problema cuando cogemos el Consejo de Administración. Aproximadamente en agosto-septiembre de 2015 nos notifican que existe ese problema, meses después de que se presentase el escrito de interposición de recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial el 24 de abril de 2015. ¿Qué pasa? Pues que luego nosotros nos encontramos que el 7 de febrero de 2018 pues se dicta la sentencia definitiva en el juzgado. A nosotros nos llega la información que se van a bloquear las cuentas de la empresa y los clientes también, con lo que en ese mismo momento dejaríamos de pagar las nóminas a todos los trabajadores y posiblemente tampoco podríamos tener materia prima para producir lo que estamos haciéndole a otros clientes. Bien, si no aprobamos este préstamo, pues está claro lo que pasa, ¿no? Que no tenemos liquidez para poder abordar ese pago. Hay otra cosa que me ha preguntado, es ¿qué acciones, no? A ver, nosotros, en cuanto que recibimos esto, nos ponemos en contacto con la empresa. La empresa se encuentra en liquidación concursal. Después de esto nos acercamos a ver al administrador concursal
y el administrador concursal nos dice que van a ejecutar la sentencia, que no hay otra. Le planteamos varios escenarios. Uno, cambiar el dinero por bienes, para que se queden con bienes de la empresa y liquidemos la deuda. Se niegan, y otra, que nos den tiempo para poder solicitar un préstamo. A esto sí aceptan, aunque, como muestra de buena voluntad, nosotros le anticipamos un pago de 18.428,13, que son las costas, y paralizan la ejecución en tanto en cuanto aprobamos o no aprobamos aquí este préstamo. ¿Vale? Bien. Por otro lado, por ponernos en antecedentes, diremos que la empresa, cuando llegamos nosotros, nos lo encontramos con 23 trabajadores y en causa de disolución. No se pagaban las nóminas, las subvenciones no estaban regularizadas, eso es así, pero las subvenciones no estaban regularizadas porque no se habían presentado en tiempo y forma. Cuando se presentaron en tiempo y forma, todas las subvenciones se cobraron a finales, las que había pendientes, a finales de 2016, en diciembre. Nos encontramos con unos créditos a la empresa por encima de 300.000 euros. Hemos reducido 200.000 en estos 2 años, de eso. La facturación en 2014 era de unos 400.000 euros, con 23 trabajadores fijos en plantilla, ¿vale? La facturación en 2017 es de casi 900.000 euros, con más de 70 trabajadores, y hemos llegado a tener picos de 80. Hay más cosas que podemos decir. Nosotros nos encontramos que los trabajadores habían avalado con sus casas y pidiendo préstamos para poder cobrar las nóminas. Y liquidamos nosotros esos préstamos y abonamos a los trabajadores sus nóminas. Entonces, lo que queremos decir es que, primero, una cosa también que tenemos que puntualizar es que el ayuntamiento no paga este préstamo. El que paga el préstamo es la empresa. Y la empresa tiene capacidad financiera para pagar este préstamo. Simplemente que no tiene caja para hacer frente a esa cantidad tan grande de dinero. Pero que la empresa va a tener capacidad financiera para pagar la deuda y quizás podamos pagarla en un plazo inferior al que se solicita. Pero es evidente que cuanto más plazo tengamos, más beneficios vamos a tener en la empresa. Es una cosa necesaria si queremos que la empresa siga funcionando. Eso es más que evidente. No hay mucho más que decir, por lo que nosotros, nuestro voto es favorable. Vamos a ver por alusiones, señor Gallarín. La suerte que ha tenido este pueblo es que no ha durado usted aquí un año más, porque habíamos tenido que vender hasta el ayuntamiento. Mire usted no ha hecho nada más que desastre en los 6 años que estuvo usted aquí. Desastre. Señor Gallarín, por favor, usted no ha hecho aquí nada más que desastre. Es decir, los ciudadanos de la Carolina van a tener que hacer frente a 4 millones de euros, gracias a su gestión, señor Gallarín. Pero que lo saben todos los ciudadanos, no hable usted, que tengo la palabra yo no le he dicho nada a usted, mire usted. Y ahora, por si fuera poco, usted dice que vamos a ver, pero todo el mundo, cualquier persona sabe que cuando tú pagas un IVA te lo devuelven. Empresa, pero vamos a ver, es que usted a quién quiere hacer tonto aquí. No me haga usted a mí tonto, porque yo entonces más que usted. Pero más que usted durmiendo. Señor Gallarín, por favor, que no interrumpa y no falte al respeto. Yo no le interrumpí a usted en su intervención. Mire usted, si usted lo sabe, si usted ha sido siempre mi ujier, el que me ha llevado a la cartera, toda su vida. Mi ujier, si usted no sabe, si usted lo único que hacía aquí... Señor Gallarín, una advertencia. Señor Gallarín, le estoy advirtiendo a la tercera... usted esto no se puede permitir, esto, por favor. Se dedicaba usted a hacer panfletos y encima lo hacía más. Es lo único que hacía en este ayuntamiento. Como concejal de Hacienda, un desastre. Me decía el interventor, pero por eso el concejal de Hacienda no viene por aquí ni a dar un recado. A mí me decía eso, y usted no ha dado ni golpe aquí.
Y todo esto que está pasando, señor Gallarín, con lo de las torrecillas, con esto y todo, ha sido por dejadez de usted. Porque usted ha sido un dejado toda su vida. Y como se han dejado toda su vida, pues estamos pagando las consecuencias a los ciudadanos de la Carolina, y usted se ríe. Da igual. Si como decía que si para el tiempo que le queda que está aquí, ríase usted. Mire usted, señor Gallarín, esto de verdad es Dios que es de risa, ¿eh? Usted es que es de risa. ¿Usted qué quiere decirle a los ciudadanos de la Carolina? ¿Quiere meterlo? Vamos, pero si usted ha sido un ruina, señor Gallarín, usted, no hable usted que tiene usted educación, señora presidenta, está ahí baboseando. Señor Gallarín, no gesticule usted, está usted faltando al respeto, está interviniendo el Partido Independiente, no está usted demostrando respeto por este salón de pleno, no, de verdad, esto es una falta de educación constante, señor Gallarín, segunda advertencia, y a la tercera no tengo ganas de hablarles hoy, pero de verdad es que se lo busca usted, señora de presidenta, el señor Gallarín es especialista en liar estas cosas, ¿sabe usted por qué? Porque como no tiene argumentos válidos, viene aquí nada más que a insultar, a hacer un circo de los plenos. No es la primera vez que lo hace, lo saben ustedes, lo están sufriendo en sus carnes. Lo está haciendo una vez, otra vez, y así sucesivamente. Pero bueno, en lo que es el punto del orden del día, que nosotros lo tenemos claro, que ha sido una negligencia de 165.000 euros que van a tener que pagar los ciudadanos de la Carolina gracias a la gestión del señor Gallarín. Nada más y muchas gracias. Pues para cerrar el punto, yo sí de verdad que les voy a pedir un poquito que sepan comportarse, que sepan dónde estamos, que es que de verdad que es que interrumpen constantemente, no dejan que hagamos uso de la palabra, están constantemente cuchicheando y no prestan atención a las intervenciones de los portavoces, y me parece una falta de respeto, no solamente a esta institución, sino a los vecinos y a las vecinas que lo han votado para que los represente. Es una falta de respeto absoluta, y esto de verdad que se está convirtiendo en un patio de colegio, con los dimes y diretes, con las acusaciones, con los cruces, y es vergonzoso asistir a plenos de este así, que donde no podamos nada más que ver por la falta de respeto y la falta de educación que demuestran algunos portavoces constantemente con sus intervenciones. Y con respecto al punto, pues mire, señor Gallarín, yo comprendo que a usted pues le interese más hacer un circo, montar el circo y que no se hable del tema, pero es que esta es otra de las perlas que nos ha dejado usted al equipo de gobierno. Y usted tendría sus motivos o no tendría sus motivos, pero lo cierto es que hay una sentencia del Tribunal Supremo que nos obliga a pagar 165.000 euros, que lo obliga a Iniciativas Carolinenses a pagar 165.000 euros. Y además miente usted en su intervención, y miente deliberadamente cuando dice que no estaría usted tan mal asesorado o tan equivocado cuando la Audiencia Provincial le dio la razón. No, señor Gallarín, la Audiencia Provincial es la que se lo quitó, y el que recurrió en casación fue usted. Si es que es así, si es que no se ha leído ni la memoria, y viene usted aquí a lanzar falsas acusaciones, y aquí en todos sitios hay enchufado, y aquí trabajador en este pueblo, en la Carolina, se traduce en enchufado para el señor Gallarín. Aquí no hay ningún trabajador, de los 600 que ha disminuido el paro en este pueblo, no hay ningún trabajador que no se ha enchufado. Pues no se presente usted a las próximas elecciones, porque si todos esos que han encontrado trabajo durante la etapa de gobierno socialista nos van a votar porque son todos del Partido Socialista, no se moleste usted en hacer candidatura, si es que la puede hacer, después de lo que nos está dejando a este ayuntamiento. Y es que lleva razón el señor Rodríguez cuando dice que si usted hubiera seguido un año más, esto hubiera sido una ruina para el pueblo. Si es que cada vez llegan más sorpresas y más sorpresas a este ayuntamiento. Si es que hace poco hemos tenido que aprobar un préstamo de 4 millones de euros para responder a una expropiación que usted no fue capaz de frenar y de reducir esos intereses para las arcas municipales. Y eso está más que demostrado, y ahí está esa comisión de investigación que en breve haremos públicas las conclusiones que han sido aprobadas por la mayoría de los que estamos aquí sentados, menos por usted, claro, usted no va a reconocer nunca su culpa, porque su soberbia le impide reconocer que usted ha metido la pata en algo. Y aquí es evidente, señor Gallarín, usted se negó a una factura, y eso es así. ¿Y tendría su parte de razón o no la tendría? Lo cierto es que los tribunales no se la han dado. Y no se la han dado ni en la Audiencia Provincial ni en el Tribunal Supremo. Esa es la realidad, señor Gallarín. Y ahora vamos a tener que pagar 120 y tantos mil euros de principal y 65.000 euros de intereses.
porque usted no supo negociar esto a tiempo por su enemistad manifiesta con la persona que está al frente de la empresa que nos demanda. Y esa es la realidad, señor Gallarín. Entonces, usted puede decir que tenía razón o no tenía razón, lo del IVA, lo de si entendemos de IVA, de gravable o no entendemos de IVA, pero lo cierto es que usted eso lo podía haber aceptado y se hubiera desgravado el IVA y ahora tenemos que pagar 165.000 euros. Lo que sorprende de verdad es que vote en contra. O sea, usted nos mete en el problema. La audiencia provincial le quita la razón. Se va al Supremo y recurre y el Supremo le dice que no lleva razón y hay que pagar 165.000 euros, que nos embargaban las cuentas, que se quedaban los trabajadores sin cobrar, que teníamos que cerrar la empresa y usted viene aquí y vota en contra. Es que es alucinante, alucinante. Su sentido de la responsabilidad brilla por su ausencia. Eso es no tener responsabilidad política ninguna, cuando la tiene toda. Cuando realmente la tiene toda, y estamos aquí sentados por eso. Y le ha dado los datos el portavoz del Grupo Socialista. Nosotros nos encontramos una iniciativa carolinense con 20 y tantos empleados, con una deuda financiera de más de 300.000 euros, con trabajadores que habían tenido que avalar los propios créditos hipotecarios, para poder cobrar sus nóminas, que le estaban llegando los embargos a sus casas, con un solo cliente. Y en tan solo 2 años y medio hemos pasado de un cliente a 6. Hemos pasado de una facturación de 400.000 a 900.000. La empresa ha llegado a tener 80 trabajadores. Actualmente tiene 72 trabajadores. ¿Y usted pretende que no hagamos frente a ese préstamo para pagar lo que nos reclama una sentencia judicial? ¿Qué quiere que hagamos? ¿Cuál es su solución? ¿Que cerremos la empresa? Eso es lo que usted lucha por el futuro de los carolinenses y por el futuro de esas personas que tienen discapacidad, que solamente van a encontrar un puesto de trabajo en centros especiales de empleo como el que tenemos nosotros en La Carolina y que se ha visto incrementada la plantilla en 60 personas en tan solo 2 años y medio. Hombre, por favor, es una falta de respeto a los trabajadores de la empresa. A usted le falta el respeto continuamente a los trabajadores de iniciativa, a los trabajadores de las empresas privadas de La Carolina, a los trabajadores del ayuntamiento. Y usted vota sistemáticamente en contra de todo. Sistemáticamente en contra de todo. Usted no es opción de gobierno porque usted es un perjuicio para este ayuntamiento. Usted solamente sabe causar daño y causar dolor. Y además ya pasa los límites. Los límites lo está usted traspasando y no sabe distinguir lo que es política de lo que es el ámbito personal, de lo que es el respeto hacia las personas que estamos aquí sentadas. Usted, desde luego que hoy ha sido una decepción, ya lo conocíamos, pero hoy ha sido una decepción enorme. Y está claro que usted no apuesta por el futuro de La Carolina y lo que quiere es hundir más La Carolina. Y espero que los carolinenses se den cuenta de las clases de representantes políticos que tenemos aquí a nuestra izquierda. Desde luego, señor Gallarín. Sí, desde luego. Y bueno, afortunadamente la responsabilidad política del resto de los grupos y el voto a favor al que agradezco, pues hacen que podamos aprobar este préstamo para salvar la empresa de iniciativas carolinenses y para salvar el puesto de trabajo de 72 trabajadores. Y por 10 votos a favor y 5 en contra se aprueba el préstamo para iniciativas carolinenses. Y pasamos al siguiente punto del orden del día: aprobación, si procede, moción del Partido Socialista, establecimiento de un sistema público de pensiones con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades. Tiene la palabra la portavoz socialista. Muchas gracias, señora presidenta. El sistema público de pensiones constituye la política pública con mayor capacidad de redistribución y reducción de las desigualdades, el 46%. Las políticas del PP representan una seria amenaza para el sistema público de pensiones. Con sus políticas de empleo, el Gobierno de Rajoy ha puesto en peligro la sostenibilidad económica de las pensiones, que han entrado en un periodo de déficit constante y creciente. Y con el nuevo mecanismo de revalorización, que se desvincula del poder adquisitivo, y con el factor de sostenibilidad que ajusta el importe de la pensión en función de la esperanza de vida, se condena a los pensionistas a un progresivo empobrecimiento. Y todo ello lo han hecho mediante la imposición, sin diálogo social, rompiendo unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo. Con estas políticas, el PP está preparando el camino para los fondos de pensiones privados, en detrimento del sistema público de seguridad social. Los resultados de esta política están a la vista: progresiva pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, sensación de incertidumbre en los actuales jubilados sobre si el Estado será capaz de pagar sus pensiones en los próximos años, sentimiento de injusticia en aquellos que contribuyen al sistema
pero dudan de que éste les pueda proporcionar una pensión digna en un futuro a 10 o 20 años vista y desesperanza casi absoluta por parte de la juventud en que algún día puedan contribuir, ser protegidos por el sistema. El PP está laminando el sistema público de pensiones, sometiendo a un expolio permanente el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. El déficit ha sido compensado por retiradas masivas del Fondo de Reserva, que de contar con 66.815 millones de euros a finales del 2011, se sitúa en el día de hoy en 8.095 millones de euros y que, si no se ha agotado totalmente, ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192 millones de euros del Estado a la Seguridad Social, contenido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. A ello hay que añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mutuas por un importe de 8.621 millones de euros en estos años. En definitiva, se han necesitado fondos por importe de 93.251 millones de euros adicionales a las cotizaciones para poder hacer frente al pago de las pensiones en el periodo 2012-2017. El año 2018 ha comenzado en la misma línea y el PP, en vez de plantear medidas serias en el marco del Pacto de Toledo y el diálogo social, ha decidido seguir endeudando a la Seguridad Social con un crédito de 15.000 millones de euros. El Fondo de Reserva, surgido de la reforma de la estructura financiera de la Seguridad Social, llevada a cabo por los gobiernos socialistas en 1989 y recogido posteriormente como una recomendación del Pacto de Toledo, está previsto para ser usado cuando surgieran las mayores tensiones generacionales sobre el sistema, es decir, en torno al año 2023. De no haber sido utilizado, el fondo tendría hoy más de 90.000 millones, incluso sin nuevas aportaciones, solo en base a su propia rentabilidad. En cambio, de seguir a este ritmo de gasto, nuestra hucha de las pensiones quedará totalmente vacía en el año 2018, es decir, se va a agotar 10 años antes de lo previsto. Este escenario pone en riesgo la situación financiera de la Seguridad Social y, en consecuencia, la garantía no solamente de las pensiones actuales, sino también y especialmente de las pensiones futuras. Por eso es imprescindible adoptar medidas que den sostenibilidad al sistema. En el PSOE consideramos que el derecho a las pensiones y el acceso al sistema de seguridad social debe considerarse un derecho constitucional y ser incorporado como tal en la reforma de la Carta Magna que proponemos. Para ello, planteamos medidas destinadas a garantizar el futuro del sistema público de pensiones, recuperando el Pacto de Toledo y el diálogo social, aprobando un nuevo estatuto de los trabajadores que promueva derechos laborales y empleo de calidad, y estableciendo una fuente complementaria de financiación de las pensiones al cargo de los presupuestos generales del Estado, como en la mayoría de los países de nuestro entorno. Por estas razones, el PSOE defiende un nuevo modelo para reequilibrar el sistema de pensiones, manteniendo el gasto, racionalizando otras medidas e incrementando los ingresos del sistema. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de La Carolina presenta para su consideración y aceptación por el Pleno Municipal la siguiente moción, instando al Gobierno de España a volver al consenso del 2011, derogando todos los cambios legales introducidos a lo largo de la legislatura del 2011 al 2015, la regulación de la jubilación anticipada del Real Decreto Ley 5 del 2013 y de forma integral la Ley 23/2013, reguladora del factor de sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de pensiones de la Seguridad Social. Garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, recuperando la actualización de las mismas conforme al IPC. Eliminar el factor sostenibilidad establecido por el PP en la Ley 23/2013, que reducirá las pensiones de jubilación en función de la esperanza de vida correspondiente y que corresponde al 1 de enero o que va a corresponder al 1 de enero del 2019. Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a los presupuestos generales del Estado del 2018 aquellos que nos correspondan a las prestaciones, como los siguientes gastos, entre otros: la medida de fomento del empleo, reducciones de cuotas de tarifas planas, etcétera, y si se considera necesario mantener alguna, debería ser por la vía de las bonificaciones y a cargo de los presupuestos generales del Estado. Los gastos de gestión de las entidades administrativas de la Seguridad Social, al igual que se hace con el resto de los organismos públicos. 5. Incrementar los ingresos del sistema, complementando la financiación de la Seguridad Social, entre otras medidas, con ingresos procedentes de los impuestos destinados anualmente a completar los ingresos por las cotizaciones hasta que estos se vuelvan a equilibrar dentro del sistema, como por ejemplo nuevos impuestos extraordinarios a la banca o a las transacciones financieras. Pensamos que si toda la sociedad ha contribuido al rescate de las entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir al rescate del sistema público de pensiones, intensificando la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.
6. Mejorar la naturaleza protectora del sistema, modernizando la gestión del fondo de reserva a través de una mejora de su regularización, recuperando el establecimiento de los límites a la disposición de fondos con carácter anual. 7. Adoptar medidas específicas para ir eliminando progresivamente la brecha cercana al 40% existente entre la cuantía de las pensiones que hoy reciben hombres y mujeres. Para ello, proponemos una aprobación de la Ley de Igualdad Laboral con el fin de eliminar la brecha salarial y, por tanto, de las cotizaciones que acaban derivando en que las pensiones de las mujeres son más bajas. Recuperar la iniciativa legislativa incluida en la Ley 27 del 2011 de incrementar la pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pensión pública hasta alcanzar el 60% de la base reguladora, medida que afecta de manera mayoritaria a las mujeres. Y 8, introducir en el Pacto de Toledo un nuevo principio de reequilibrio presupuestario, un concepto que implica una búsqueda constante de la racionalización del gasto y de los ajustes de ingresos cada año y que tendrá efecto a medio plazo y hasta finales de los años 40 del siglo XXI. Estaba el Grupo Socialista para cerrar el punto. Gracias, señora presidenta. Señora Gallarín, lo primero que le quiero decir es que cuando el PSOE gobierna, lo que tenemos como prioridad es defender y mantener el estado de bienestar, y cuando ustedes gobiernan lo que tienen como prioridad es defender a la banca y a todos los ricos. Entonces, por eso me gustaría hacerle un poquito de historia. Primero, que el sistema público de pensiones, tal cual lo entendemos hoy, o que ustedes van a desmantelar, vino de manos de un gobierno socialista, que fue el de Felipe González, que además incentivó el Pacto de Toledo. Después, estando nosotros todavía en el gobierno y antes de que ustedes llegasen con el gobierno de Aznar a desmantelar totalmente o a empezar a desmantelar totalmente el estado de bienestar, pues nosotros llegamos a consensos con los agentes sociales para mantener este sistema. En los años que gobernó la derecha se limitó única y exclusivamente a revalorizar las pensiones conforme al IPC, es decir, conforme a aquello que se había establecido en el Pacto de Toledo. Es decir, que cuando ustedes utilizan la terminología de bonanza económica, ustedes no son capaces de subir absolutamente nada, y eso sí utilizan luego en la época en la que ustedes consideran que hay crisis para desmantelar absolutamente todo el estado de bienestar. Y evidentemente, le guste o no le guste, a este país llegó uno de los presidentes que más cosas han hecho por el estado de bienestar, que es José Luis Zapatero, y concretamente las pensiones en el periodo en el que él estuvo gobernando, del 2004 al 2011, se produjo la mayor subida de la historia de las pensiones, muy por encima del IPC. Por ejemplo, en la provincia, por darle un dato, las pensiones mínimas subieron entre 2004 y 2011 cerca de un 43%. Si hubiesen hecho lo que el gobierno de Aznar estuvo haciendo durante sus años de gobierno, pues aproximadamente ese dato hubiese sido del 17,5%, con lo cual queda suficientemente demostrado que Zapatero y el PSOE, cuando está gobernando, apuesta por mantener el sistema de pensiones. Sí es cierto que en la última etapa del gobierno de Zapatero empezamos a sufrir la crisis internacional, la crisis económica, gran parte de ella, o en su mayoría provocada pues por la banca, y que tuvimos que hacer algunos ajustes, y entre ellos en el sistema de pensiones. Pero lo que es cierto es que en ningún momento se congelaron las pensiones mínimas ni las pensiones no contributivas. Es decir, que a pesar de que ya iniciamos una época de crisis financiera importantísima, el gobierno de Zapatero, en su compromiso con los pensionistas de este país, mantuvo, y eso lo quiero reiterar, las pensiones mínimas y las pensiones contributivas. Es decir, que ustedes sistemáticamente mienten. Pero es más, no solamente es que, señor Medina, no solamente es que es incierto que se bajarán esas pensiones, sino que eso se hizo con un consenso. Es verdad que se amplió la edad de jubilación a los 67 años, pero se hizo bajo consenso. Pero es que en esos datos se les olvida añadir algunas cosas, que es que se incluía a las mujeres que hubiesen interrumpido su carrera profesional para cuidar a su hijo y que se podrían sumar hasta con 5 años de cotización, que también las viudas que carecían de otras pensiones de cotización podían incrementar su base reguladora de pensión hasta un 52%, de un 52 a un 60%, y sobre todo una medida que para nosotros fue muy importante, que es las empleadas del hogar, que algunas veces usted ha traído este tema a este pleno, pues empezarían a ingresar al régimen del general de la Seguridad Social, y a los becarios, que también usted ha hablado algunas veces en este pleno de los becarios, pues les permitiría cotizar por sus prácticas durante un máximo de 2 años. Es decir, que nosotros hemos apostado por mantener el sistema, y mientras que
que nosotros hemos ido manteniendo esa hucha de las pensiones, pues al Gobierno del PP en la actualidad solamente le quedan 8.000 millones de esto. Es cierto que al señor Rajoy le gusta decir que él se ha subido las pensiones en este momento, lo ha subido un ridículo dato, que es un 0,25%, pero se le olvida añadir, como también ha señalado el señor Medina, que ha subido el agua, que ha subido la luz, que ha subido el IBI, y una cosa que es tremendamente injusta para los pensionistas y también para los dependientes, que es todo el sistema de copago que ha mantenido en muchas de las comunidades autónomas donde gobierna, y que les recordamos, por ejemplo, que en Andalucía eso no está pasando. Es decir, que en definitiva sí es verdad que se le sube un 0,25%, pero la realidad es que la capacidad para ahorrar de los pensionistas y para mantener una vida digna es totalmente imposible. Y se nos olvida una cosa, que es verdad que hablamos de la subida de las pensiones, que hablamos de que hay que subirlo por encima del IPC, pero que las verdaderas razones por las que se ha producido ese vacío de la hucha, pues está en la reforma laboral, en la precariedad laboral, en la devaluación salarial, que hace que hoy muchos salarios no lleguen a los 1.000 euros, en que se ha reducido el número de afiliados de la Seguridad Social como consecuencia del enorme desempleo que ha generado su reforma laboral, y que evidentemente hay un incremento del número y de la cuantía de reducciones de la cotización que se asumen directamente por la Seguridad Social y no por los presupuestos del Estado. Es decir, que todo tiende pues a lo que hace el PP cuando gobierna, que es tender a la educación privada, a la sanidad privada y evidentemente ahora pues a planes privados de pensiones, hasta tal punto que el señor Rajoy, y esto ha salido en prensa, pues nos llama a las familias a ahorrar para poder mantener nuestras pensiones cuando nos tengamos que jubilar, y para mantener nuestra educación y la de nuestros hijos. Yo les quería dar un dato, que es que en la provincia de Jaén actualmente hay 140.070 pensionistas, con una paga media de 764 euros aproximadamente a fecha del 2018. La pensión media a 1 de enero del 2012 era de 701, es decir, que aproximadamente en 6 años el PP lo que ha hecho es subir 63 euros, que son aproximadamente unos 10 euros anuales, que son 85 céntimos mensuales. ¿En qué se reduce esto? ¿En qué se traduce esto? Pues que el poder adquisitivo de los pensionistas cada vez es peor, que no tenemos la seguridad de que nosotros vayamos a cobrar nuestras pensiones por las que en la actualidad estamos trabajando, pero es más, que seguramente las generaciones que vienen por detrás de nosotros, pues si sigue gobernando el PP en el gobierno y en general en las comunidades autónomas, pues será prácticamente imposible que sea sostenible. Nosotros hemos detallado en nuestra moción cuáles son las medidas que nosotros proponemos, pero especialmente incidimos en la necesidad de acabar con la reforma laboral, de hacer nuevas políticas de fomento del empleo y, por supuesto, aplicarle impuestos a la banca y a los más ricos para que de una vez por todas paguen por esto quien lo debe pagar y no la gente humilde y trabajadora de este país. Nuestro voto es a favor. Pues por 5 votos en contra y 10 votos a favor se aprueba la moción presentada por el Grupo Socialista. Vamos con el siguiente punto del orden del día, punto número 13, aprobación si procede democrática. Tiene la palabra la portavoz socialista. Muchas gracias, señora presidenta. La Ley 2/2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en el apartado 1 de su exposición de motivos, establece: la experiencia de más de 30 años de ejercicio democrático y de autonomía en Andalucía permite abordar de forma madura y abierta la relación con nuestra memoria democrática, teniendo en cuenta que recuperar dicha memoria es la forma más firme de asentar nuestro futuro de convivencia y de paz. En este sentido, es imprescindible recordar y honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático en Andalucía, a quienes sufrieron las consecuencias del conflicto civil, a quienes lucharon contra la dictadura franquista en defensa de las libertades y los derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos y a quienes lucharon por alcanzar nuestra autonomía. Por lo tanto, la memoria del pasado y la pedagogía social cara al futuro son factores de identidad política y de orgullo para Andalucía. De tal forma que honrar y recordar a quienes lucharon por la democracia no se consiguen consintiendo actos de conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 o del franquismo, todo lo contrario, ya que este tipo de actos persiguen el revisionismo y el negacionismo con acciones que apoyan el derrocamiento por la fuerza de las armas de un gobierno legítimo y democrático que desembocó en 40 años de régimen dictatorial en nuestro país. El Grupo Socialista del Ayuntamiento de La Carolina
Por todo lo anteriormente expuesto, formula la moción con la finalidad de que el próximo pleno ordinario se pronuncie sobre la misma y adopte los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno de esta corporación se declara municipio libre de acciones contra la memoria democrática, disponiendo cuantas medidas y medios sean necesarios en atención a la normativa vigente para que no se pueda celebrar ningún tipo de acto o acción que contravenga las leyes de la memoria histórica y de memoria histórica y democrática de Andalucía y que suponga la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936 o del franquismo. Segundo, el Pleno de esta corporación insta a la autoridad gubernativa correspondiente, según establece la Ley Orgánica 9/1983 del 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, a que ponga en marcha todas las medidas necesarias para cumplir y hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y vele para que en este municipio no se realice no se realice actividad alguna que tenga por objeto la conmemoración, exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, ni efeméride alusiva al franquismo, aplicando con rigor y sensibilidad los postulados de estas leyes que tratan de recuperar la dignidad y el honor de quienes fueron víctimas de la dictadura franquista. Y tercero, dar traslado de estos acuerdos a la subdelegación del Gobierno de Jaén y a la Consejería de Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía. ¿O del Grupo Socialista? Muchas gracias, señora presidenta. El historiador que usted ha nombrado, Stanley G. Paine, bueno, pues usted utiliza los argumentos de este historiador para su base argumental en contra o en este caso de abstención, aunque es verdad que casi le sale la vena y casi vota en contra. Y este autor ha dicho que el dictador era un militar prudente y profesional, que el juez Garzón es un ególatra y que la ley de memoria histórica es un fraude y la tenemos en España porque es una costumbre soviética. Le podría leer, porque usted me ha leído o nos ha leído aquí, imagino que algún corte de prensa, decía que el gobierno republicano era una descomposición, que por eso se justificó el golpe militar de Franco, que las elecciones del 36 fueron un fraude. Hace escribe un libro que se llama Franco, mi padre, con lo cual eso me imagino que lo dirá absolutamente todo. Escribe también otro que habla sobre los orígenes de la guerra civil, en el que pone de manifiesto que el gobierno democrático en ese momento de la República era un fraude y que por eso se merecía el golpe militar. Ya insisto en que habla de la ley de memoria histórica, una ley que a nivel nacional, como una costumbre soviética, como si fuese cualquier cosa. Nos dice que la transición pues es una auténtica contradicción para este país, o que el pacto PSOE-Podemos es un fraude, es como el fraude popular del 36. Es decir, que si usted viene a argumentarnos que vota en contra, no, que se abstiene en esta moción utilizando a este historiador, pues más o menos cuando usted vino a este pleno y dijo que Ana López Gallego era una terrorista, argumentando que algún historiador decía esto. Es decir, que sus argumentos evidentemente nos sirven de más bien poco, porque desgraciadamente en este país la historia se ha escrito por una parte y está totalmente, afortunadamente y gracias también a la transición y a todo el periodo democrático, el corto periodo democrático que llevamos en este país, pues se ha permitido que se escriban otras cosas en historia y que se hayan demostrado algunas de las cosas que no tienen sentido hoy en día. Evidentemente, señor Medina, si esto ha pasado, no teníamos información de este tema, pues evidentemente tendremos que establecer la medida. Nosotros sabe que estamos en la lucha contra la xenofobia, contra la homofobia, con cualquier tipo de discriminación por cualquier razón, y evidentemente si esta asociación, este colectivo es de corte, ya no sé cómo calificarlo, porque hoy se ha hablado aquí del nazi y de algunas otras cosas, pues nosotros en la medida de lo posible estableceremos medidas para que se haga. Sí nos gustaría recordar que nosotros también es cierto que con su ayuda, con la ayuda del Partido de Izquierda Unida, nos hemos puesto al frente de
de poner en marcha en la Carolina la Ley de Memoria Democrática y también la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. Hemos empezado por la supresión de algunas calles que recordaban a épocas dictatoriales y al régimen franquista. Seguimos trabajando en ello. Trajimos un expediente bastante complejo que nos llevó mucho tiempo, pero que afortunadamente hace poco conseguimos sacar adelante, que era nombrar a Ana López Gallego alcaldesa honoraria de esta Carolina, y por lo tanto reconocíamos, creo que fue un pleno que reconoce pues todos aquellos que cayeron injustamente de manos de un régimen dictatorial, y seguiremos trabajando en ello, no le quepa la menor duda, a pesar de historiadores que opinan y que escriben cosas como las que el señor Gallarín pues nos ha puesto hoy sobre la mesa. Nuestro voto es afirmativo. Gracias, señora Rodríguez. Pues por 10 votos a favor y 3 abstenciones se aprueba la moción presentada por el Grupo Socialista. Gracias, señor Rodríguez. Le contesto rápidamente a los ruegos para que se queden contestados en el acta. En cuanto a lo que usted plantea de la inversión que propuso de Navas de Tolosa y de los caminos rurales, pues le tengo que anticipar que es que hoy hemos aprobado el presupuesto, definitivamente, entonces que no podíamos hacerlo antes tampoco, porque hoy, a partir de hoy, cuando se publique, es cuando ya el presupuesto está aprobado definitivamente y cuando podemos empezar a funcionar con ese presupuesto, que todo esto tiene que tener un respaldo económico. Pero además, respecto a los caminos rurales, ya se ha aprobado en el Pleno de la Diputación Provincial que este año va a haber una partida específica destinada a caminos rurales, con lo cual estamos de enhorabuena porque vamos a poder intervenir en aquellos caminos que nos están demandando y vamos a poder hacer una actuación también cuando pasen las lluvias. Como usted comprenderá, no estamos en condiciones de arreglar ahora mismo ningún camino rural. Y con respecto a lo que se refiere de ASMICA, pues efectivamente la Asociación para la Minería hace una labor increíble, ha puesto en valor todo el patrimonio minero, gracias también a las intervenciones de la Administración Pública, como no podía ser de otra manera. Saben ustedes que se han invertido allí más de 600.000 euros entre las distintas administraciones, entre la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la Carolina. Hace unos meses tan solo que terminábamos la inversión de paisajes mineros, la última inversión de 230.000 euros, y seguimos trabajando de la mano de ellos para futuras inversiones, y en breve podremos dar buenas noticias a los miembros de la corporación y a los vecinos y a las vecinas de la Carolina, porque vamos a seguir poniendo en valor nuestro patrimonio minero y ya hemos conseguido esa financiación que ellos requieren para seguir interviniendo en las siguientes fases de puesta en valor de lo que será el parque temático de la minería que existe en la Quigrana. Y en ese sentido, pues yo creo que la Asociación ASMICA está bastante contenta con el equipo de gobierno y con las gestiones que estamos haciendo, y con respecto a lo que usted se refiere del parque, de la hoja y de tal, pues es que estamos con el temporal de lluvia y de aire que hemos tenido, es normal que los sitios al aire libre se vean afectados, pero en cualquier caso los servicios municipales atenderán su demanda sin ningún problema, pero eso es una minucia comparada con las inversiones que se están realizando en el parque de la minería. Yo creo que se dan por contestados sus ruegos. ¿El portavoz de Izquierda Unida tiene algún ruego? No, señora presidenta. Gracias, señor Medina. ¿Portavoz del Partido Popular, alguna pregunta? Gracias, señor Gallarín. ¿Portavoz del Partido Independiente tiene alguna pregunta que formular? Muy bien. ¿Y portavoz de Izquierda Unida tiene alguna pregunta? Yo se la presento por escrito, señora presidenta, y me gustaría que me la contestaran por escrito también. Perfecto, se la contestaremos por escrito. Pues no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión. Que tengan ustedes un buen día y una feliz Semana Santa.